se llamaba la libertad. Era un valor espiritual. No era dinero, no era tierra, ni era poder. Era un valor. Era un valor que los poderosos secuestraban para poder dominar a la masa. Era un valor que se tenía guardado y que se controlaba. La libertad era peligrosa. La libertad era riesgosa para el poder. Pero hubo hombres que empezaron a entender que pueblos antiguos habían vivido en libertad. Llevaban 1000 años desde que había caído el Imperio Romano. En el siglo IV a.C. habían pasado 1000 años. Y en 1000 años los seres humanos habían olvidado hablar de la libertad. Ya no existía para nadie. La gente en Europa creía que la libertad, no sabían ni la palabra. La libertad estaba prohibida por la religión, estaba prohibida por el poder, estaba prohibida por los reyes. Y un día, un filósofo árabe encontró un libro de Aristóteles y encontró que Aristóteles hablaba de la libertad. Un día un filósofo árabe que se llamaba Averroes encontró la República de Platón y leyó el capítulo 7 y se dio cuenta que los griegos, hacia 4 siglos antes del nacimiento de la era cristiana, habían conocido la libertad. Y ese filósofo influyó, eso ocurrió en el siglo XII de nuestra era, y ese filósofo influyó a un gran rey que se llamaba Alfonso X el Sabio, a través de sus libros, para que Alfonso X trajera libros por Constantinopla a través de una ruta que era prohibida para los europeos. Y empezaron a llegar los libros a Europa y los empezaron a traducir al castellano. Empezaron a traducir las letras al castellano y la gente empezó a oír que existía una palabra que ellos desconocían y que esa palabra se llamaba libertad. Y hubo muchos libros, pero ese control lo mantuvieron los monjes todavía escondido. Y un hombre magnífico, hacia finales del siglo XV, encontró algunos de esos libros en Florencia. Era una ciudad preciosa, en la Italia de aquella época, y ese hombre se llamaba Niccolo Niccolini, y encontró los libros que habían sido traducidos por Alfonso X y que no se habían leído en Europa, y empezó a crear una pequeña biblioteca en una vieja casa florentina, y en esos libros se hablaba de la palabra libertad. En esos libros se hablaba de que el hombre podía ser libre y de que el hombre podía pensar. Y los jóvenes florentinos se dieron cuenta de aquel tesoro y empezaron a ir a la casa de Niccolo Niccolini. Se agolparon allí y le daban comida, pero le daban libros. Empezaron a leer que era posible ser libre, que era posible pintar desnudos, cuando nunca en Europa se había visto un desnudo, que era posible bailar y ser feliz, que era posible sonreír en una Europa que no se permitía ni sonreír, porque sonreír se asimilaba al pecado. Ni siquiera podían sonreír de manera libre, porque sonreír se asimilaba a pecado. Y aquellos florentinos empezaron a encontrar que los griegos sonreían, que los griegos vivían en libertad y que los griegos tenían una palabra preciosa que se llamaba democracia. Y esos jóvenes empezaron a golpar en la casa de Niccolo Niccolini y leyeron los libros. Leyeron los libros y hubo una cosa increíble que nosotros muchas veces ignoramos. Empezó a ocurrir un movimiento espiritual en torno a la libertad. Ese movimiento espiritual llevó a cambiar el arte, a transformar el arte. Apareció Miguel Ángel Buonarroti, apareció Botticelli, aparecieron los magnos pintores y empezaron a pintar desnudos, a pintar gente con alas,
a pintar seres que mostraban el cuerpo, y fue tan poderosa aquella expresión de libertad que Julio II, que era el Papa de aquella época, no tuvo ninguna otra alternativa sino llevar a Miguel Ángel Buonarroti a que pintara la Capilla Sixtina. Y Miguel Ángel Buonarroti se vengó de tanta opresión y le pintó desnudos en la capilla del Vaticano. Y el hombre empezaba a expresarse libremente y ya no podían acabar con tremenda fuerza espiritual que acababa de nacer en Europa. Era una gran revolución lo que había empezado. Y empezaron a hablar de la palabra democracia, y apareció un hombre que se llamaba Nicolás Maquiavelo, que era servidor de la corte, escribió El Príncipe y sentó la base de la democracia moderna, pero él no sabía lo que estaba haciendo, porque aquellos escritos llegaron a manos de un pueblo que hacia 1700 y algo le faltaba pan, le faltaba abrigo y tenía mucha pobreza y estaba oprimido por una corte que no lo sabía gobernar. Era el pueblo francés. Y esos libros que venían de Niccolo Nicolini se empezaron a esparcer hacia Francia. Y no se habían dado cuenta que aquellos libros acababa de fundar la primera biblioteca pública de Occidente, que hoy se llama la Biblioteca de San Marcos. Eso empezó a transformar el mundo y a partir de allí se dio el renacimiento italiano. Nunca el mundo volvió a ser igual porque asumió la palabra libertad. Nunca el mundo volvió a ser igual ni en la política, ni en el arte, ni en la filosofía, ni en la ciencia, ni en la física. Porque el hombre descubrió la palabra libertad. Y todo ese pensamiento no había llegado a Francia, pero algunos hombres locos lo empezaron a llevar a Francia. Montesquieu, Diderot, el mismo Rousseau, después de Voltaire, llegaron a Francia y le dijeron a los franceses que era posible vivir en libertad. Y un día los franceses estaban reunidos con ustedes y a alguien se le ocurrió decir, dentro de la muchedumbre que había allí, se le ocurrió decir que era posible hacer una revolución para liberar a Francia de las garras de la nobleza. Y un solo hombre lanzó la arenga y ese día arrancó la revolución más impactante que haya ocurrido en Occidente, que se llamó la Revolución Francesa. Los hombres se levantaron de donde estaban, leyeron los libros de Diderot, de Voltaire y de Rousseau, leyeron algo que estaban diciéndose por primera vez en Occidente, y era que el hombre tenía derechos sobre la tierra. Por primera vez se decía en Occidente que el hombre tenía derechos sobre la tierra, que tenía derecho a pensar, a disentir, que tenía derecho a trabajar en lo que quisiera y que tenía derecho a sonreír y a ser feliz. El mundo no ha sido como lo vivimos hoy. Hay mucha sangre detrás buscando la libertad. Hay más de 2000 años de sangre, de lucha y de sufrimiento buscando la libertad, de hombres que se levantaron, que lo dieron todo, que dijeron yo tengo que cambiar y tengo que transformar el mundo y tengo que ayudar a otros. Y el pueblo francés se revolcó y hubo miles y miles y cientos y miles de muertos. Y tuvo que aparecer un hombre dentro de ellos que había leído un libro en el sur de Francia, en una pequeña escuelita de Brenna. Era el pequeño Napoleón Bonaparte, y dijo yo tengo que hacer una segunda revolución, tengo que calmar las aguas de los franceses y tengo que ayudar para que los derechos humanos se plasmen en un papel para que no los vuelvan a olvidar. Y se montó en su caballo y empezó a hacer una segunda revolución en Francia, a escribir los derechos del hombre. Empezaron a escribir los derechos del hombre y empezaron a escribir los derechos del hombre, y esos derechos del hombre empezaron a llegar a manos de los ingleses, y los ingleses no querían la libertad. Los ingleses repudiaban a los franceses porque los franceses querían ser libres y los ingleses no querían ser libres todavía. Pero unos ingleses, unos irlandeses que leyeron aquellos revolucionarios escritos porque a alguien revolucionario se le había ocurrido inventar, finalizando el siglo XV, en un pequeño pueblo alemán que se llamaba Gutenberg, se le había ocurrido inventar la imprenta, y esos derechos del hombre se pudieron imprimir.
los alemanes y los ingleses leyeron esa derecha del hombre y se volaron a un continente nuevo que se llamaba América y trajeron los derechos del hombre en un papel y vinieron y se sembraron en un pedazo del norte de América y con la fuerza de la palabra libertad fundaron los Estados Unidos de Norteamérica primero que los franceses. Primero que los franceses, la palabra libertad nos movió tanto que fundaron los Estados Unidos primero que los franceses y crearon la primera democracia en Occidente sobre la tierra que se llama los Estados Unidos de América, todo basado en la palabra libertad y por eso admiramos a ese país, porque por eso ese país se volvió el país número uno en la tierra, porque todo su accionar político, ideológico y cultural se basó en la palabra libertad. Y a nosotros nos llegó otro mensaje. A nosotros no nos conquistaron los que amaban la palabra libertad. A nosotros nos conquistó un país que no le gustaba la palabra libertad porque allá quemaban los libros y en los barcos metían perros para que husmearan si habían libros. Porque los libros en aquella época que hablaban de libertad eran tratados como la droga hoy en día. Ese país se llamaba España. Y ese país prohibía la lectura a la masa. Y esos libros nunca fueron leídos por las multitudes y entonces nos llegó a nosotros una conquista diferente. Nos llegó a nosotros una conquista diferente con una palabra libertad deformada, robada, mermada y distinta. Y es tan increíble ese mensaje que hoy nos sigue gobernando. Y vemos una diferencia fantasmal entre una América del Norte próspera, libre, inventora y triunfante y una América Latina que apenas estamos luchando por quitarnos el lastre de la pobreza y de la gracia. Y eso es este negocio. Por eso hay mucha gente que le cuesta hacer el negocio de Amway, porque el negocio de Amway, la base esencial es la palabra libertad, y para que exista éxito en el negocio de Amway tiene que existir un héroe que sea capaz de encarnarla espiritualmente, que sea capaz de entenderla, que sea capaz de creerla, que sea capaz de tragarla, que sea capaz de rebelarse contra el lastre de la esclavitud que después pusieron, que se llamó el dinero. El dinero ya no era el lastre de la nobleza ni de la iglesia, no, era el lastre del dinero, y volvió a cobijar a la gente una tercera forma de esclavizarla, que fue el dinero, y empezamos a olvidar otra vez la palabra libertad. Por eso, para que el negocio de Amway funcione donde tú estás, necesitas tragarte la palabra libertad, necesitas entender de dónde viene, necesitas saber de qué se trata lo que dice el de vos y impactante crearon. Necesitas entender que es un sueño impactante y que no todo el mundo lo va a entender, porque no todo el mundo está dispuesto a darlo todo para ser libre. No todo el mundo está dispuesto a darlo todo para ser libre. No todo el mundo está dispuesto a levantarse. No todo el mundo está dispuesto a soñar con ese día en que se logre la libertad. No todo el mundo está dispuesto a emprender un camino para decirle al otro: ven que conocí algo, ven que yo tengo algo para ti. Y eso es lo que amamos del negocio de Amway. Por eso te dijeron tanto que vinieras a una libre empresa, porque en una libre empresa empiezas tú a entender de qué se trata el negocio de Amway, empiezas a entender de qué se trata el fenomenal negocio que tenemos, que es un negocio que funciona en valores. Alguna vez de vos en Las Vegas, cuando yo llegué a Diamante, se subió a la tarima y habíamos 5.000 diamantes en el hotel MGM de Las Vegas, y nos impactó porque nos dijo: yo quiero que me pongan un poquitico la música de Dani, que la quiero escuchar un poquitico para que ustedes escuchen. Se paró al frente de la tarima y nos dijo: nosotros cuando fundamos Amway, lo fundamos por un sueño que Jane y yo teníamos. Nosotros sabíamos que el valor más esencial, que los hombres iban a luchar sobre la tierra, porque siempre había sido así, el tema de la libertad.
por eso fundamos Amway, dijeron ellos. Rick salió a tarima y dijo, por eso nosotros fundamos Amway. Dijo, un millonario en Nueva York en una feria de productos que había se acercó a nosotros y nos dijo que nos compraba la compañía. Nosotros llevábamos 10 años con él. Dice, yo me quedé viendo a aquel millonario y le dije, nosotros no vendemos la compañía no está en venta. El hombre al otro día regresó y nos dijo, si tú no la vendes, nosotros vamos a fundar una y lo vamos a quebrar. Dice, yo vi al Señor y me di cuenta que eso era verdad, eran millonarios. Pero como yo sabía lo que estábamos haciendo, dijo, nos bajamos al sótano del hotel donde estábamos y agarré un quinto piso y se lo entregué. Y le dije, si tú vas a fundar una compañía como la nuestra, fúndala. Aquí está lo que nosotros hacemos. Y se lo entrega. Y se lo entrega. Dice, y ellos fundaron la compañía. Fundaron una compañía para competirnos a nosotros y acabarnos. Pero a nosotros no nos importaba, porque necesitábamos que alguien más hiciera lo mismo. A los 5 años nos volvimos a encontrar. El hombre se acercó y nos dijo, nosotros fundamos la compañía y quebramos. ¿Por qué quebraron? Me dije yo. No nos entregaste todo en la cajita. Algo faltaba en la cajita. Y dijo Rick, nosotros no podíamos entregar los valores de amor. Eso no iba en la cajita, porque eso iba en el corazón de la gente. Porque eso estaba en el corazón de la gente. Porque eso estaba en el corazón de la gente. Dice eso, no iba en la cajita. Dice, el sueño de la gente no iba en la cajita. El valor de la libertad no iba en la cajita. El valor de la familia, el valor de la esperanza no iba en la cajita. Y ese fue el valor que un día yo encontré cuando a mí me encontraron en el negocio, sentado en una oficina en la rectoría de una universidad. Me contaron el negocio por un valor de libertad. Y ese valor de libertad es el valor que nosotros los diamantes hemos venido dándole a los demás, dándole al mundo, ayudándole a otros a que lo crean, a que lo entiendan, a que lo diluyan y a que lo practiquen con otros. Y les hemos enseñado a hacer una pequeña revolución. Nosotros hicimos una revolución en nuestra vida y nosotros le ayudamos a otros a hacer una revolución. Y esa revolución nos sorprende. Cada vez que yo voy al exterior, en Lagos, en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en Lisboa, en Madrid, cada vez que estamos hablándole a miles y miles de personas en Las Vegas, en Miami, cada vez que le hablamos a esa gente, nos damos cuenta del fantástico trabajo que nosotros hacemos educando a otros y ayudándole, y eso se refleja en detalles tan hermosos como un día que sale una mujer en México que nunca se me olvida y siempre se lo cuento a mis líderes para que entiendan el valor de ese negocio. Una mujer de unos 84, 86 años, una bellísima viejita, se acercó llorando con la cara llena de lágrimas y me dijo, yo estaba en una ciudad de Bella y me dice, Diamante, yo te estaba esperando todo el año, yo quería verte y quería tomar una foto contigo porque yo tengo una gran gratitud, me dijo. Y yo la vi llorando y yo le dije, ¿y qué te pasó? Y me dice, desde que yo empecé a escuchar los audios he vuelto a soñar. Desde que yo vuelvo a escuchar sus audios, yo vuelvo a soñar. Desde que yo he vuelto a escuchar sus audios, yo he vuelto a soñar. Esa señora tenía más de 80 años y yo digo, eso justifica que yo haya hecho este negocio. Eso justifica que yo haya hecho este negocio. Y eso justifica que tú aprendas el valor de ayudar a otros. Eso justifica que tú entiendas de qué se trata el negocio de Amway. Eso justifica que tú valores el tema de la libertad. Y eso justifica que tú te des cuenta que tu empresa no funciona porque los valores no funcionan Amway. Eso justifica que te des cuenta que lo que haces no te lleve a la libertad. Por eso Rick se encargó de escribir en Capitalismo Solidario. Creemos que el trabajo es bueno, solamente se lleva al trabajador hacia la libertad, la
esperanza. De manera que si tu trabajo no es satisfactorio en lo personal, en lo psicológico y en lo financiero, lo mejor es que lo dejes lo más pronto posible y te consigas otro que si no seas. Que si no sea. O sea, me dijo Rite Vos, levántate y haz una revolución. Y yo estaba ahí sentado en ese escritorio y leí el libro de Shakespeare y leí los libros del negocio y empecé a hacer una revolución y empecé a cambiar y fui a buscar a Mauricio y busqué a Cristian y busqué a otro y le dije que hay una posibilidad de hacer una revolución y eso es lo que tú vas a hacer. Si tú entiendes eso, ¿qué te va a parar en este negocio? Si tú entiendes que lo que estás haciendo es ayudar a otro, no te va a parar nada en ese negocio. Si tú entiendes que el negocio de Amway se trata de ayudarle a otro a ser libre, nosotros vamos a ser felices durante toda la vida. Yo llevo 7 años siendo feliz y 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 feliz en este negocio. Llevamos 7 años viviendo felices porque antes vivíamos en los valores de la libertad. Y yo quiero que hoy te des cuenta que tú, si haces una pequeña revolución en tu vida, vas a ayudar a cambiar a Colombia y América Latina. En principio, no te estoy diciendo que transformes Europa ni África. Te estamos diciendo que transformes tu propia vida. Y cuando transformes tu propia vida, al transformar tu propia vida, vas a transformar la vida de otros como la han transformado los amigos míos que están aquí en este equipo. Gente que amamos y que yo quiero que descubran el valor de ellos hoy. Un veterinario que un día tenía 22 años y una mujer soñadora que un día le entregaron el tema del valor de la libertad y creía que esto se trataba de productos. Y apareció seres humanos como Carlos Eduardo y Claudia Castellanos en el mercado de Colombia. Me aparecieron porque ellos creían que había algo diferente y ese muchacho estaba en una universidad estudiando veterinaria como yo había estado de rector 9 años de otra, diciéndole durante 9 años a cientos y cientos de estudiantes. Yo tengo fotos donde estoy así jurando con una bandera de Colombia diciendo a los estudiantes: juráis por Dios y por la patria que os dejaréis esclavizar toda la vida. Eso